de aclarar la condición en la cual nosotros estamos involucrados básicamente dentro del tema de lo que podamos estar hablando alrededor de algo en ciencia. Una de las cosas es que el control de Teams es hecha básicamente por el docente. Bien. Una de las cosas es cuando nosotros hablamos de ciencia, muchas veces el problema es eh, las apreciaciones personales o el concepto personal sobre algo. Eso no establece ningún parámetro de ciencia y solamente es tan válido como si fuera una opinión de experto. Nosotros normalmente tenemos alrededor de unos 300.000 casos en el área intrahospitalaria y unos 350.000 en el área extrahospitalaria. Y esto hace que nosotros tengamos que estar preparados. Uno de los componentes más críticos es el tema del impacto de morbilidad, mortalidad. Cuando nosotros vemos el área extrahospitalaria, 1 de cada 10 sobrevive. En el área intrahospitalaria estamos un poco mejor, en el sentido de que 1 cada 4 sobrevive. Uno de los hechos importantes es que tenemos que tener una visual sobre el tema de qué hacer en la comunidad. Tenemos que comenzar a impartir la idea de un reconocimiento temprano. Tenemos que utilizar estrategias que nos puedan ayudar a mejorar la tecnología de los primeros respondientes. Por otro lado, tratar de mejorar el aspecto de telecomunicación, ampliar el entrenamiento en RCP y tener acceso público a la desfibrilación. Ello hace que nosotros enfoquemos actualmente un poco toda la estrategia de aprendizaje y enseñanza a nivel comunitario. El hecho de tener una respuesta primaria hace que sea mucho más válido el entrenamiento global. Ya dijimos que el paro cardiorrespiratorio intrahospitalario ha mejorado dramáticamente con una supervivencia hacia el 2009 de alrededor del 40%. En cambio, en el área extrahospitalaria todavía continuamos en un estándar muy bajo, alrededor del 11,1%. Siempre tenemos que mirar los aspectos críticos del conocimiento. El hecho de saber los procesos, cómo reconocer, cuándo identificar al paciente críticamente enfermo, establecer una gradación al respecto y, por último, actuar. Eso está dentro de algo que hemos denominado y que conocen los chicos que han notado conmigo, por ejemplo, define, categoriza, actúa. Tenemos que aprender la RCP de alta calidad. No podemos tener una cuestión de que no sepamos RCP. La mayor parte de las personas dentro del sistema de salud no tiene un entrenamiento formal ni tampoco un sistema de aprendizaje de alta calidad. Tenemos que aprender a identificar al paciente grave. No es fácil. Tiene uno que utilizar muchas estrategias en las cuales nosotros podamos mejorar la identificación, establecer prioridades para el problema y, por otro lado, el enfoque y objetivo principal va a ser capacidad de manejo, evitar progresión de enfermedad y evitar consecuencias graves. Tenemos que volver un poco a la clínica. El hecho de que estamos involucrados ahora en muchos aspectos de tecnología no implica que no sepamos los aspectos clínicos en paro cardiorrespiratorio. El famoso tema de las HST es muy, muy importante tratar de investigar y tratar de elucidar. Esto nos permite un buen abordaje en base a la evaluación del paciente críticamente enfermo.
establecer prioridad y triaje adecuado, y por otro lado, identificar las causas reversibles. Tenemos que reaprender algunas condiciones. Tenemos que ser como el niño que es muy intuitivo, tiene sentido común, su experiencia se basa en el conocimiento. Y ello hace que nosotros podamos formular estrategias que realmente apunten hacia la mejora continua. Uno de los componentes fundamentales para el reconocimiento del paciente grave es el triángulo de evaluación pediátrica. El triángulo de evaluación pediátrica tiene tres aspectos fundamentales: apariencia, trabajo respiratorio y circulación. Uno de los hechos que nos mira la apariencia es fundamentalmente la reactividad del sistema nervioso central. Y por otro lado, vemos el trabajo respiratorio y cómo soporta el paciente ese esfuerzo respiratorio en tratar de manejar un componente oxigenatorio ventilatorio adecuado. En el hecho circulatorio lo que vamos a estar mirando es básicamente el componente perfusional. Esto implica tener conceptos fundamentales sobre cómo se genera el gasto cardíaco. Como decíamos, el tema de apariencia fundamentalmente está mirando sistema nervioso central y estado metabólico. En el tema respiratorio, la identificación de la dificultad respiratoria, falla respiratoria, y el componente circulatorio, si es que nosotros tenemos un componente compensado o descompensado de choque. Recuerden que el choque en niños tiene periodos de compensación muy claramente definidos, en donde todavía no existe compromiso del sistema nervioso central. Siempre hay que mirar el tema del shock como un incremento también en el aspecto de morbilidad, mortalidad. Los sistemas de evaluación cardiopulmonar rápida nos dan una ventaja frente al triángulo de evaluación pediátrica. En el triángulo de evaluación pediátrica, definitivamente tenemos que valorar los tres aspectos de modo concurrente. En la evaluación cardiopulmonar rápida, tenemos una primera fase en donde evaluamos fundamentalmente apariencia. Y entonces, ¿eso qué significa? Sistema nervioso central. Luego, un segundo componente es el famoso ABC, en donde AB va básicamente orientado a determinar cómo está el estatus ventilatorio oxigenatorio del paciente. Y C, el tema de perfusión y gasto cardíaco. Estos dos componentes nos ayudan a definir claramente al paciente y cuál es su condición funcional. Este es uno de los hechos en los cuales la evaluación cardiopulmonar rápida nos identifica rápidamente cuál es el nivel de compromiso. En la evaluación cardiopulmonar rápida, nosotros tenemos no más de 1 minuto para la evaluación. En lo general, 30 segundos más que suficiente. Define, categoriza, actúa. Ese es un modelo y es un proceso en los cuales nosotros identificamos qué cosa está pasando con el paciente. Categorizamos el riesgo y el daño principal y actuamos. Es decir, no es una cuestión estática en nuestra identificación de riesgos en el paciente y la categorización de severidad, sino ello nos ayuda a tener una actitud o un nivel de respuesta adecuado frente a estos criterios. Hay un sistema que va integrando todos los eventos de evaluación del paciente. En este chart, ustedes tienen evaluación general, evaluación primaria, evaluación secundaria, evaluación terciaria. Ya sabemos que la evaluación general fundamentalmente está dada por el triángulo de evaluación pediátrica. La evaluación primaria establece la valoración del ABCDE. Esta última discapacidad exposición fundamentalmente va a ver el impacto en el sistema nervioso central, y por otro lado, exposición va a mirar qué daños existen. En la evaluación secundaria nosotros tenemos sample, que significa signos, síntomas, alergia, medicación,
pasada última comida, eventos. Esta estrategia sample nos ayuda a estructurar una mini anamnesis muy objetiva y clara. Por otro lado, tenemos que tener un examen clínico completo, bien estructurado. Y paralelo a ello, se hace la medición de glucosa. Glucosa actualmente se ha vuelto un indicador tanto de morbilidad como en mortalidad. Y cuando hablamos de glucosa, hablamos de disglicemia. No solamente la hipoglicemia, sino también hiperglicemia puede impactar en estos dos componentes. En la evaluación terciaria, nosotros estamos ejecutando todos los exámenes auxiliares que van a confirmar mi diagnóstico. No es al azar, sino es un tema sumamente orientado. Con esto que hemos revisado ahorita, estamos mirando entonces la parte de definición del paciente. Luego podemos pasar a la parte de categorización. Cuando hacemos categorización, establecemos fundamentalmente dos sistemas de compromiso, respiratorio y circulatorio. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros en el componente respiratorio vamos a categorizar la dificultad respiratoria y por lo tanto definir si el paciente está yendo o no en insuficiencia respiratoria. El otro componente es el componente circulatorio. Y en el componente circulatorio vamos a tratar de definir qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista de choque compensado o choque descompensado. La característica de choque, recuerden que va con un percentil de presión sistólica menos de 90. Y por otro lado, menos quinto percentil, perdón. Y por otro lado, el tema, cuando hablamos de descompensado, significa compromiso sistema nervioso central. Cuando hablamos de componente respiratorio, vamos a hablar a 4 niveles de daño. Vía aérea superior, vía aérea inferior, parénquima pulmonar o drive central. En el componente circulatorio hablamos de los tipos de shock. Fundamentalmente, shock hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. El componente combinado respiratorio-circulatorio nos puede producir falla cardiorrespiratoria o cardiopulmonar, y ello nos puede conducir al arresto cardíaco. Ustedes ven en la columna de la derecha que el paciente en cualquier momento de su evaluación estamos tomando una actuación. Tenemos que entrenar a las personas, tenemos que saber bien la metodología de la RCP, saber que las 72 horas es punto crítico para poder valorar el tema del impacto neurológico, saber que tenemos estrategias como el desfibrilador automático externo para disminuir los tiempos de ataque frente a fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. El paro cardíaco es un componente tiempo dependiente y esto hace que nosotros tengamos dos posibilidades de atención. Tiempo dependiente del diagnóstico, tiempo dependiente del tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el tiempo se vuelve sumamente crítico para poder valorar la respuesta de nuestro paciente. Uno de los hechos que modificó, por ejemplo, las guías en el año 2020, incrementando el componente respiratorio en niños y haciéndolo prácticamente sincrónico cuando teníamos una vía aérea controlada, hace que nosotros pensemos que definitivamente el componente respiratorio es una de las primeras causas para saber qué es lo que está pasando con el niño. La cadena de supervivencia es un componente que prácticamente orienta la filosofía del trabajo en RCP. Normalmente tenemos dos cadenas de supervivencia, una a nivel intrahospitalario y otra a nivel extrahospitalario. A nivel intrahospitalario prima la vigilancia, monitoreo y cuidado del paciente, la activación del sistema RCP precoz de fibrilación temprana
y cuidados post-arresto. En el extrahospitalario tenemos prevención, activación, RCP de alta calidad, el transporte, cuidados post-arresto y recuperación, rehabilitación en el último eslabón, en la cual es muy parecida al intrahospitalario. Esto que ha orientado, muchas veces nosotros nos ha preocupado qué pasa con el paciente post-reanimado. Por eso es importante saber el outcome de nuestro paciente, saber qué es lo que está pasando hasta las 76 horas, 72 horas post-paro, ¿ok? En donde nosotros ya iniciamos neuromonitoreo en todo el momento. Define, categoriza, actúa. Esto es algo muy importante porque en el primer componente estamos definiendo el compromiso del paciente, cuáles son sus niveles más severos de compromiso. Luego identificamos el tema y categorizamos el riesgo. ¿Ok? Al categorizar el riesgo es fundamentalmente saber cuánto de impacto pueda tener para mortalidad o morbilidad. Finalmente interviene, actúa, tomar una acción. Nosotros no podemos estar definiendo el paciente, categorizando el riesgo y no tomar ninguna actuación. En esta lámina ustedes ven a un niñito usando un nebulizador y miren la carita de angustia que tiene. Por otro lado, el algoritmo principal, nosotros vemos un niño sin respuesta o que tiene un patrón en la cual hay que evaluar el componente respiratorio y luego el pulso. El componente respiratorio y pulso se hace de modo simétrico inmediato, lo más rápido posible para poder empezar a la brevedad RCP. Siempre que nosotros tenemos alteración respiratoria, hay que mirar y chequear si es que podemos darle algún tipo de tratamiento adecuado. Si tenemos un paciente que no está respirando, definitivamente tenemos que pensar en darle soporte ventilatorio oxigenatorio. El algoritmo principal de paro cardíaco a través de la RCP básica es identificación del paciente con un sistema de seguridad de la escena. Si el paciente está seguro y el paciente no responde, nosotros activamos el sistema de emergencia y solicitamos un cardiodesfibrilador. Luego de ello, evaluamos rápidamente el tema de pulso respiratorio. Si es que no tenemos pulso, definitivamente nosotros estamos empezando rápidamente la RCP hasta la llegada del desfibrilador automático externo. Una vez que llega el desfibrilador automático externo, dejamos que este genere operatividad, recomiende la descarga, cada uno de nosotros se fije que nadie toque al paciente y se procede con la descarga. Los DEAs o desfibrilador automático externo solo reconocen fibrilación ventricular, que es un ritmo desfibrilable. El segundo ritmo desfibrilable es taquicardia ventricular sin pulso. ¿Ok? Cuando nosotros vemos esta lámina, la primera diapositiva del EKG en la parte superior izquierda, eso implica fibrilación ventricular. Y la de la parte inferior es taquicardia ventricular. Si nosotros vemos que este paciente está en arresto cardíaco, entonces será una taquicardia ventricular sin pulso. Ante esta situación, nosotros tenemos que pensar rápidamente en qué insumos vamos a necesitar. Y allí está adrenalina, lidocaína, amiodarona y el cardiodesfibrilador. Cuando nosotros tenemos este ritmo, asistolia o como ven en la parte inferior, que parece un ritmo sinusal, pero de repente no hay actividad mecánica, ello se llama disociación electromecánica. Los de arriba sí es un componente de asistolia. En ellos hay que empezar rápidamente la RCP, pero se pone también y se coloca de modo precoz adrenalina.
0.01 miligramos por kilo. Cuando nosotros vemos los algoritmos lineales de la RCP, vemos en el brazo izquierdo el tema de los ritmos desfibrilables, es decir, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. ¿Ok? En este contexto, nosotros hacemos RCP, defibrila, RCP, defibrila y las siguientes RCP, defibrila con incremento progresivo de la cantidad de joules que debemos entregar. Cuando nosotros ya hemos pasado 2 eventos de desfibrilación sin respuesta, podemos colocar adrenalina 0.01 miligramos por kilo para sensibilizar el miocardio y que ésta pueda responder a la desfibrilación. Si luego de ello continúa aún en fibrilación ventricular o si tenemos un cardiofibrilador convertidor en taquicardia ventricular sin pulso, entonces nosotros ya estamos pensando en agregar no solamente adrenalina al inicio, sino ahora sí a amiodarona o lidocaína. Amiodarona 5 miligramos por kilo, lidocaína 1 miligramo por kilo. Luego de ello, nosotros continuamos el ciclo y técnicamente hasta que logremos retirarlo de la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Otro de los hechos que tenemos que mirar es el tema de las bradiarritmias. Las bradiarritmias están definidas por el concepto 60 menos con trastorno hemodinámico. Si hay trastorno hemodinámico, entonces debemos pensar en el tratamiento del paciente. Y este debe ser un componente rápido. El punto de corte de 60 es crítico porque luego de ello puede ocasionar un bajo nivel de perfusión. Nosotros tenemos el tema de adrenalina, en la cual se prescribe 0,1 miligramos por ciento. Y luego, en la parte de qué otras posibles causas puede originar el poro, es hipotermia, hipoxia, medicación, ¿ok? Es lo más frecuente que puede haber pasado frente a bradicardia. El otro hecho es la valoración del paciente con taquiarritmia. La valoración del paciente con taquiarritmia empieza si es que el paciente está inestable o no desde el punto de vista hemodinámico. Luego de ello vemos el QRS y el QRS puede estar ancho o delgado. Si nosotros tenemos el paciente está estable, tenemos un QRS, ¿ok? Por decir, menos de 0,09 segundos. Y por otro lado, tenemos ondas P o ausencia de ellas o están anómalas, un intervalo fijo en frecuencia. Los lactantes pueden llegar hasta 220 y los niños hasta 180. Y por otro lado, es una presentación abrupta. Si nosotros tenemos acceso vascular, se coloca rápidamente adenosina, 0,1 miligramos por kilo. Si no, tenemos que utilizar cardioversión lo más rápido posible. El QRS ancho, mayor de 0,9, ¿qué nos está indicando? Potencialidad en cuanto a aplicar la cardioversión secundaria, sí o no. Cuando nosotros hablamos de un QRS ancho, por así decir, nosotros definitivamente podemos estar hablando de taquicardia ventricular, ¿ok? Y aquí es muy importante identificar si tiene pulso o no tiene pulso. Si no tiene pulso, está dentro de los algoritmos de paro cardíaco, ¿ok? Y el primer componente ante un componente no es regular, monomórfico, el QRS, es que pueda tomar adenosina.
El otro ramo, este de acá. Una de las cosas que yo chequeo en este asunto es ver la taquicardia ventricular, y en ella la taquicardia ventricular sin pulso, nosotros vemos cómo se rodeaba, en el sentido de que nosotros tenemos que actuar rápidamente y tratar de hacer maniobras vagales, luego de ioadenosina y luego posiblemente, si es que el paciente se torna inestable, hacer cardioversión. Tenemos que aprender nuevamente a manejar la bolsa de ventilación manual. La bolsa de ventilación manual tiene una estrategia llamada Easy Clamp. Ustedes ven aquí cómo la mano se coloca sobre la mascarilla y en el arco mandibular. No se introduce tanto como está acá. Aquí ya está apretando incluso el tema de el componente submaxilar. Ustedes ven que acá está la C y acá está la E. Por eso se llama Easy Clamp. Tenemos que aprender nuevamente a manejar la vía aérea y permitir ahora 20 a 30 ventilaciones por minuto cuando ya tenemos un componente avanzado de la vía aérea. También tenemos que reentrenarnos en el aspecto de la bolsa máscara. Debemos utilizar tubos traqueales con CAF para tratar de asegurar el volumen y presión intraalveolar. Y ya no se debe de hacer de modo continuo el tema de compresión de la glándula cricoides. ¿Ok? Tenemos que, por otro lado, saber el tema de RCP de alta calidad. ¿Y esto qué quiere decir? Producir compresiones con una profundidad adecuada, permitir el retorno espontáneo del tórax. Por otro lado, minimizar interrupciones, no hiperventilar, no hiperinsuflar. Cuando nosotros tenemos paro cardíaco en ritmos no desfibrilables, rápidamente debemos colocar adrenalina, 0.01 miligramos por kilo. Y la otra posibilidad es de que si no tenemos acceso, estamos nebulizando y haciendo que el paciente inhale un beta-2 agonista. Ahora vamos a revisar un poco la distribución ante el paro. La distribución ante el paro significa el que está en la posición cefálica, accidente cerebrovascular o componente de compromiso central. Siempre tiene que haber una persona comprometida con el acceso a la vía aérea. Luego está el encargado de comprimir. Definitivamente nosotros, como ustedes se han dado cuenta, podemos reducir el número de personal en el sentido de un encargo, observación y registro, y la otra es libre. Siempre tenemos que pensar que el asesoreo es una muy buena posibilidad para medicación sobre todo. Todas estas referencias se basan en las guías ILCOR 2020. Es cierto que ILCOR ha dado la recomendación de todos los años generar una propuesta y una nueva, por así decir, recomendación actualizada. Tenemos que tener un concepto llamado PCREW, es decir, equipos de alta performance. Cuando nosotros estamos manejando el paro cardiorrespiratorio, lo que nosotros vemos es lenguaje cerrado, mensajes claros, establecer roles y responsabilidades muy bien definidas, conocer nuestras limitaciones, compartir conocimiento, hacer siempre intervención constructiva, reevaluar y sumarizar todos los eventos, algo que nosotros llamamos debriefing, y el debriefing puede ser un debriefing caliente o un debriefing frío. Y por otro lado, el respeto mutuo.
Uno de los grandes desafíos es cómo preservar masa encefálica sin que hubiera mayor daño o impacto. Y esto es fundamental tratando de darle RCP de alta calidad, tratar de mantener rangos aceptables normales en cuanto a oxigenación y por otro lado cuidar nutrientes como glucosa. Siempre las primeras 72 horas se han utilizado para medir el impacto de lo que significa el paro cardiorrespiratorio. Luego de ello podemos ya ir presumiendo cuál va a ser el mayor riesgo de este paciente. Las primeras 72 horas son muy importantes para mirar qué cosa puede estar pasando con el paciente y cómo se puede estar complicando. Tenemos que recordar que el síndrome post-reanimación contempla injuria post-RCP, disfunción miocárdica, mecanismos de activación de estados inflamatorios, isquemia, reperfusión, respuesta sistémica y preexistencia. Cuando nosotros vemos en un cerebro y vemos el daño global que puede suceder, entonces nosotros vemos el impacto en lo que podemos estar secuestrando. Ahora, muy importante es que los mecanismos están presentes en el sentido de producir daño por apoptosis. Y esto es una de las estrategias en la cual nosotros realmente perdemos muchas posibilidades de rescate en nuestro paciente. El tema de post-resucitación simplemente significa tratar de conseguir algunas metas: estabilidad hemodinámica, preservación de daño al cerebro, cuidar hiperventilación y, por otro lado, identificar las condiciones que llevaron al arresto cardíaco al paciente. Eso es algo muy importante porque va a depender entonces ahora la titulación de los vasopresores, tratar de mantener un esquema de hipotermia terapéutica, aunque esta posibilidad hoy más bien se orienta al hecho de normotermia. El tema de cateterización cardíaca temprana en cuanto nosotros tengamos un componente obstructivo. El hecho de tener mecanismos de sedación y manejo al paciente. Y por otro lado, cuidar el tema de disglicemia. Tenemos que comenzar a pensar que nuestras acciones definitivamente van a impactar sobre el niño. Tenemos que minimizar el riesgo y el problema de daño posterior a la reanimación. Muy bien, chicos. Toda esta charla se fundamenta básicamente en todos los documentos que ustedes encuentran en ilcor.org, de donde pueden ustedes obtener toda la información. Gracias. ¿Tuviera alguna pregunta? Muy bien. Ha sido un placer entonces y nos vemos en la siguiente reunión. Cuídense.